El 27 de mayo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos mandó a detener a 7 importantes dirigentes de la FIFA. La acusación de chantaje, corrupción y lavado de dinero en esos días fue la principal noticia en todos los medios del mundo. Pese al escándalo, el presidente Joseph Blatter obtuvo su reelección al frente del organismo internacional. Pero 4 días después, renunció y anunció que iba a convocar nuevas elecciones. El escándalo salpica a dirigentes de Latinoamérica y muy especialmente a autoridades de la AFA y a empresarios argentinos. Como quedó registrado en las escuchas telefónicas recientemente difundidas, Julio Humberto Grondona siempre trabajó desde la AFA con total impunidad. Era común que don Julio acomodara horarios de partidos según le conviniera a Alejandro Bursaco, el empresario que hoy está detenido por la causa FIFA. E incluso el mandamás del fútbol argentino llegó a poner a dedo árbitros y jueces de línea para influir sobre el resultado de los partidos y favorecer a grandes equipos. Salió bien al final, no lo quería dar y este loco de mierda jugó el refuerzo más grande que tuvo Boca que en el último año es Amarillo. Ahí tenés 3, Delfino, Ceballos y Migliano. Y de esos 3 manejaste los 2 partidos. Y ojo los líneas que ponés ahí con este, ¿cómo se llama? Ahí hay que tener cuidado. No, a los niños no. Por favor, que se encuentre de referir, el niño te la manda a guardar. Millones de hinchas y simpatizantes de todo el mundo están convencidos de que la FIFA es un refugio de millonarios que hace y deshace a su antojo sobre el deporte más popular del mundo. Nuevo programa de Pateando el Tablero, bienvenidos y bienvenidas. Está presentado el tema que vamos a tratar hoy. Es una situación que todas las semanas va dando nuevos capítulos de una historia que parece no tener fin, para hablar de la FIFA, de la AFA, de Grondona, pero del fútbol también. Pareciera que son cosas disociadas, pero no. Invitamos a 3 personas, y cada una en su métier, involucradas directamente con la cuestión y que pueden decir mucho al respecto. Nos acompaña Pablo Lavarces. Gracias, Pablo, por estar con nosotros. Favor, un placer. Pablo es licenciado en Letras, es magíster en Sociología de la Cultura, doctor en Sociología de la Universidad de Brighton, en Inglaterra, docente de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de La Plata, de otras universidades argentinas de América Latina, investigador del CONICET. Uno de los libros que sacó, que no es el único, se llama Héroes, Machos y Patriotas, el fútbol entre la violencia y los medios. Además sacaste un libro que se llama Hinchadas, otro libro que se llama Fútbol y Patria, Futbología, una prolífica obra sobre el tema. También está con nosotros Alejandro Wall, periodista. Gracias por también estar acá. Gracias. Alejandro trabaja actualmente en el diario Tiempo Argentino, donde integra además la comisión gremial interna. 2 libros escribiste, uno se llama Academia Carajo, que no vamos a explicar mucho de qué se trata, y uno publicado el año pasado con Andrés Burgo, que se llama El último Maradona, cuando a Diego le cortaron las piernas. Y estamos con Augusto Dorado, compañero de la casa, Augusto, él, periodista deportivo también, a cargo de la sección Deportes de La Izquierda Diario, y además algo que está directamente relacionado con el fútbol, que sos trabajador ferroviario de la línea Roca. Y muchos clubes acá en nuestro país, en Uruguay, una incluso, larga historia. De La Plata, claro, datan del siglo XIX y del origen ferroviario. Así que también por no juego bien, lo único malo, pero muy mal, pero bueno. No todos los ferroviarios tienen que jugar bien al fútbol. No. Hablamos, la presentación del programa lo dejaba a las claras, todo el escándalo que se destapa ahora. La pregunta es, ¿qué es la FIFA y por qué pasa todo esto? Yo te invito a vos que reflexiones, pero antes te voy a decir algo que ya dijiste el año pasado, que era, la FIFA es la institución más corrupta de la historia de la humanidad. Una gran fabricante de mercancías, clave en el desarrollo del capitalismo mundial. Tiene que vender de la mejor manera posible sus mercancías. Sí, a ver, lo de la institución más corrupta del capitalismo tiene que ver con su condición de, un dato que me tiraron hace poco que yo no tenía con tanta precisión, 5ª empresa de mayor facturación del mundo.
Entonces, en tanto que es una institución corrupta, es la quinta de mayor facturación, eso creo que le merece el título. Yo sabía que era la de mayor facturación dentro de la industria cultural, porque lo que la FIFA no produce nada, digamos, ¿no es cierto?, sino que vende y administra bienes simbólicos, todos ellos dentro de la industria del espectáculo. Se trata de un fenómeno de la industria cultural, de una mercancía de la industria cultural. Sabía que era la más potente dentro de la industria cultural. Hace poco me pasaron el dato de que además esa facturación la coloca como quinta empresa a nivel mundial. Eso es una barbaridad. A ver, hay datos que son fantásticos. A mí siempre me encanta ese datito de que la FIFA tiene como libre disponibilidad, como cash de caja, 1.500 millones de dólares. Digamos, Una caja chica. Claro. Es una cosa inverosímil pensar esa cifra. ¿Por qué se produce esto? Es una historia bastante clara y que ha sido bastante bien estudiada, que empieza fundamentalmente con Avalanche y que tiene un giro grande a partir del 90. Toda la bibliografía coincide en que el 90 es el punto clave en el cual la alianza con los capitales televisivos hace explotar esa mercancía y la vuelve definitivamente lo que soy. Lo de los capitales televisivos no es menor porque justamente todo esto parece saltar a partir de que la mayor parte de las coimas venían justamente por cuestiones de derechos de televisación. Y también pareciera ser eso, a ver, lo que hace que los países disputen una sede, entre muchos otros negocios, centralmente es la cuestión de los derechos televisivos, y lo que implica además para ese país transformarse en esa suerte de vidriera gigantesca que permite mostrar ante el mundo, patatín, patatero. Entonces, sí, tengo que ratificar eso. A ver, lo lindo no es que que esto ocurra, que merece más análisis también, qué papel juegan los Estados Unidos ahí, cosa que no es un dato menor y que hay que atender, es el hecho de que solamente viene a ratificar aquello que muchos venimos diciendo hace muchos años. Yo hace poco, hay una nota para Perfil que todavía no salió, donde reivindico dos nombres. Uno es el de Andrew Jennings. El tipo en 1992 denunciaba la corrupción del Comité Olímpico Internacional. Con paciencia se lo llevó puesto a Samaranch varios años después y ahí se empezó a dedicar a la FIFA. Y en el año 98 el que fue mi director de tesis en Inglaterra, Alan Tomlinson, publicó en ese momento un libro que se llamaba La FIFA y la disputa por la hegemonía mundial, donde trabajaba esta cuestión de cómo la FIFA post-Avalanche se ha ido transformando en esta gran empresa que era. Digo, no hay nada acá que sorprenda, salvo la manera como se produce, digamos, ¿no? La manera como aparece en escena. Alejandro, es casi ligado a lo mismo, pero vos dijiste en una entrevista que te hicimos en La Izquierda Diario hace unos meses, no, hace unas semanas en realidad, el fútbol es un juego, es un deporte maravilloso que apasiona a millones de personas en el mundo, pero lo controlan unos señores de traje y corbata que dejan afuera a los hinchas, que sin embargo son los que sostienen el valor simbólico de una pasión. Sí, agregaría a los hinchas, agregaría a jugadores, agregaría toda una serie de... A ver, cuando discutimos cómo se define quién es el presidente de FIFA, digo, ¿quiénes tienen voz en ese...? Porque la FIFA se reivindica democrática a partir de que sus 209 federaciones tienen un voto cada una, sin importar si esas federaciones son Brasil, Estados Unidos o un país de África. Ahora, ¿eso es democrático concretamente? Bueno, lo tendríamos que poner en discusión, porque en realidad no dejan de ser dirigentes que, como estamos viendo, en realidad negocian y facturan a través de sus votos, dependiendo a quién se lo dan. Los que no tienen ahí voz, sin dudas, lo llamaría la sociedad civil, lo llamaría el pueblo, digo, hinchas, jugadores, ahí no tienen los atletas, y no solamente en la FIFA. En el COI cuesta muchísimo que los atletas tengan voz. En la FIFA los deportistas, por ejemplo, no tienen voz. Yo retomo una cuestión que planteaba Pablo. Yo creo que por lo menos los últimos 40 años de la FIFA lo de la FIFA, los últimos 40 años es una trayectoria de la corrupción, claramente. O sea, desde la conformación de Avalanche, cuando se revisa cómo llega Avalanche a la FIFA en el año 74, Avalanche le gana las elecciones a Stanley Rous, un inglés. Esas elecciones, el gran lobista de Avalanche es Horst Dassler, el presidente de Adidas. Exacto. ¿Por qué se da esa lucha? Bueno, porque efectivamente Dassler quería tener un predominio sobre el fútbol, que efectivamente luego lo iba a tener, no solamente con Adidas,
de la mano de Avalanche, sino luego con ISL, la empresa de comercialización de la FIFA, creada por la familia Dassler, que luego la preside José María Weber, y que termina y deriva en lo que denuncia Andrew Jennings en su libro Full, que es cómo para tener los derechos de televisación de los mundiales, los derechos de comercialización de la FIFA, pagaba coimas a distintos dirigentes. Bueno, no es ni más ni menos eso que sucedió en ese momento, lo que sucede hoy y lo que estamos hablando hoy. Que además, tomando en cuenta esto que decís de Adidas, también dentro de esa causa que es judicial, de la cual les hago una pregunta después, surgen también marcas, ¿no? Sí. También están involucradas. Nike y Umbro. Nike sobre todo, ¿no? Lo que pasa es que esas son las dos patas, ¿no? Yo marcaba el tema a partir de los 90, la aparición de los televisivos, que también tiene que ver con los cambios tecnológicos que permiten satelital, pay-per-view, etcétera. Ahí los nombres claves son los de Rupert Murdoch a la cabeza. Son los años Berlusconi también, digamos, ¿no? Tapié en Francia, Berlusconi en Italia, Rupert Murdoch en Inglaterra, son la tenaza, digamos, que captura el fútbol como gran mercancía de televisión. Pensá cómo fue la televisación de Italia 90 y lo que fue la televisación y la comercialización de Estados Unidos 94. Y ya Estados Unidos 94 es la gran explosión de lo que hablamos cuando hablamos de negocio, digamos. Ahí está. Pero dice bien Alejandro, la otra pata es esto, merchandising, sponsoring. Digo, no hemos nombrado Coca-Cola, Budweiser, Visa, etcétera, ¿no? Que en principio no producen productos deportivos, sino que solamente sponsoreo. Pero en relación con Adidas, Nike, Reebok, etcétera, ahí también está la relación directa con la venta de equipamiento, que también reaparece en el Comité Olímpico Internacional. Y nada, el capitalismo tiene que su único objetivo es maximizar ganancia. Entonces, la corrupción es un dato inherente a esa construcción. Augusto, vos también escribiste un artículo en La Izquierda Diario que es más o menos, puede sonar redundante, pero vos también incorporás un elemento, que decís: la FIFA es uno de los organismos multinacionales más importantes del planeta, regula un deporte que pasó de ser un juego arraigado en el movimiento obrero y los sectores populares a un fenómeno que mueve fortunas como gran industria del espectáculo. Claro, porque un poco en el sentido de lo que se venía hablando, el problema es que hay intereses por fuera del fútbol que predominan por sobre el fútbol. Entonces pasa esto, ¿no? Hinchas, jugadores, los protagonistas, digamos, como que tenemos poca incidencia, prácticamente nula. Y esto pasa porque, por ejemplo, acá en el fútbol argentino hay un estudio que hizo un equipo de la Universidad de Buenos Aires de economistas, que cuenta que en el año 2013 el fútbol generó un movimiento de dinero de 41.775 millones de pesos. 2013. De lo cual, solo el 21% era un movimiento directamente relacionado con clubes y con el fútbol. Todo el resto es esto otro, digamos, merchandising, indumentaria, etc. Bueno, por eso, o sea, con el correr de estos 40 años sobre todo, esos intereses son los que pasaron a tener preponderancia y por eso el manejo directo, ¿no? Y después, bueno, el mecanismo también particular de la FIFA, que también le estaba mencionando Alejandro, de incorporar incluso más federaciones, o sea, hay más países o entidades que la propia ONU, ¿no? En la página de la FIFA, en la página oficial, yo me tomé por curiosidad el trabajo de ver cómo está compuesto el comité ejecutivo. Y por ejemplo hay un país que fue cooptado, ¿no? Fue incorporado sin votación. No es un país, se llama Turcas y Caicos. Es un territorio ultramarino británico. Yo la primera vez que lo leí en mi vida no sabía qué era. Y si entras por internet a fijarte, son playas paradisíacas donde ves cualquier cosa menos pelota. Entonces, no sé quién juega ahí. Pero y eso tienen voto. De ese país tiene un voto y además integra la sí, es parte de la CONCACAF. Pero es parte de la propia jactancia de la FIFA, parte de su valor agregado como gran empresa global, posiblemente la empresa que mejor comprendió el sentido de la globalización fue la FIFA, parte de ese valor agregado, de esa jactancia, de esa capacidad, que lo dicen explícitamente, son más representativos que las Naciones Unidas, ¿no es cierto? Y es cierto, cada país o paísito territorio que busca independizarse, primero se plantea cómo entrar a la FIFA antes de plantearse cómo entrar a la ONU. Ahora, hay una cosa en lo que decía Alejandro que me parece muy interesante, esa presunta condición democrática. Claro, los representados ahí no son los países, son las asociaciones nacionales, ¿no es cierto? Y entonces ahí bajás de nivel y decís,
¿Y cómo se forman esas asociaciones? Bueno, la propia FIFA tiene una particularidad, y es el hecho de que ninguna asociación puede tener ningún tipo de dependencia del Estado. Entonces tienen que estar constituidas en tanto que asociaciones de la sociedad civil. Claro, sin fines de lucro. Además, ¿no? Sin fines de lucro, igual que la FIFA. La FIFA misma, Luego, como los clubes, si son sociedades empresarias o si son asociaciones civiles, etcétera, no le importa. Lo que importa es que la federación en sí misma no tenga injerencia estatal. Lo cual, sobre eso se le pone el argumento de la jurisdiccionalidad particular, ¿no es cierto? Entonces, no puede tener incidencia de justicia ordinaria en los asuntos futbolísticos. Entonces, en el momento en que una asociación no tiene por qué estar electa por los interesados, por ejemplo, tiene una extrajurisdiccionalidad, por lo tanto, no depende de las leyes que rigen el Estado soberano dentro del cual desarrollan sus actividades, eso tiene muy poco de democrático, digamos. No ¿Y puede por qué hacerlo, creen que justamente Estados Unidos es el que se mete en esto? ¿Tienen alguna idea? Bueno, planteabas vos, habría que ver qué, pero... Lo primero técnicamente, y esto hay que decirlo, es que bueno, han hecho todas esas transacciones en instituciones financieras de Estados Unidos. Sí. Eso es lo que sale a la luz, lo que uno más o menos... Eso es lo que sale a la luz, digamos, todas esas transacciones, y ahí habría que discutir otra cosa, ¿no? Que sería aparte, bueno, cómo actuaron los bancos, porque si durante 20 años estuvieron haciendo, lavando dinero en bancos de Estados Unidos y se dieron cuenta recién ahora, bueno, evidentemente hay una complicidad también de la banca. Pero en primer lugar está eso, porque muchas veces se pregunta, ¿por qué no están los dirigentes de Europa? Bueno, los dirigentes de Europa se deben estar manejando en algún otro ámbito financiero. Estos lo hicieron a través de Estados Unidos. Después es evidente que Estados Unidos quedó herido a partir de perder su candidatura al Mundial 2020. Cuando comienza a hurgar, se da cuenta que además hay denuncias concretas y había también ciudadanos estadounidenses denunciados de haber recibido coimas para otorgarle la candidatura a Qatar en ese caso. Lo mismo sucede con Inglaterra. Digo, la prensa inglesa, y esto hay que rescatarlo, la prensa inglesa no denunció coimas o corrupción en la entrega del Mundial 2018 después del otorgamiento de ese Mundial. Lo venía denunciando en la previa. Andrew Jennings venía haciendo notas previamente de que se estaba negociando eso. Con lo cual, digamos, no es solamente una reacción de un herido o de... una reacción narcisista. Narcisista, digamos. Es más, había sectores de Inglaterra que decían que la prensa había jugado en contra de la candidatura de Inglaterra para 2018. Bueno, en ese marco de cuestiones, de decisiones, de cuestiones políticas de Estados Unidos, de no querer que Putin tenga su mundial en 2018, de estar herido con la FIFA porque no le entregó el mundial 2020, y de ver que en su sistema financiero se habían lavado dinero, bueno. A partir de todo ese conglomerado se plantea esta causa. Sobre eso se pueden construir las conjeturas narcisistas o paranoicas, por supuesto que sí, y además tratándose de los Estados Unidos, nunca está de más tener algún tipo de hipótesis paranoica. Pero el dato real, a ver, yo creo que hay dos excesos de impunidad. Blatter sale con Qatar después de haber visto que podía conseguir Sudáfrica sin ningún tipo de problema, digamos, ¿no es cierto? Es como que él considera que nada le iba a pasar, entonces avanza sobre Qatar, y Qatar, porque hasta Rusia era tolerable en última instancia, Rusia tiene una tradición futbolística. Perdón, y en votación doble, en una jornada de doble votación inédito. Exactamente. Qatar es una especie de símbolo de ¿qué me va a pasar? Claro. Y creo que ahí se le va la mano. Al mismo tiempo, en el caso sudamericano, es la Copa América del 2016, una copa ridícula, absolutamente. Celebrar el centenario de una copa que ni siquiera era América, sino sudamericana, celebrarla en Estados Unidos es una especie de síntoma de qué nos va a pasar. Total, acá nadie se va a enterar. Y ahí cometen el error de pasar por bancos norteamericanos, con lo cual Estados Unidos ni siquiera necesita la excusa de una justicia global o extraterritorial. Entonces, la conjetura sobre la razón última nunca dejará de ser otra cosa que conjetura. El dato concreto es la Conmebol le allana el camino a eso. Y nuevamente, volviendo a la cuestión de la extrajurisdiccional, este dato que apareció y que yo no conocía realmente, que posiblemente Alejandro sí, de que el edificio de la Conmebol era extraterritorial,
Sí. Una embajada. Es como si fuera una embajada, ¿no es cierto? Entonces no estaba sujeto a ninguna ley, porque tampoco lo protege la ley de las Naciones Unidas, digamos, ¿no es O cierto? sea, es una embajada, pero de ningún país. De ningún país, esto es, no había ninguna ley rigiendo eso. Yo creo que es un símbolo perfecto de todo esto que estamos hablando, ¿no es cierto? De esta condición de empresa global, de esta cuestión de lo extraterritorial, de lo extrajurisdiccional y también de esta dosis de impunidad increíble de la que uno además podría contar montones de anécdotas. Me acuerdo de una, de Emilio Chevel, un gran presidente que tuvo Lanús en los años 90, y que en una charla con él me contaba que había ido a una reunión en la AFA después de que el Banco Provincia le asignara un crédito para remodelar su casa. Chevel era como lo que era el grupo de ese dirigente de Lanús, un honesto comerciante profesional de Lanús, digamos, un tipo muy, muy lindo, muy piola. Entonces iba con el cheque del Banco Provincia para un crédito para refaccionar su casa en la reunión de la AFA, y cuando llegó me dice, entre los gemelos y la traba de corbata de Grondón y de Luca había mucha más guita que la que yo tenía en la valija con el cheque por el crédito. Mira, una cuestión, me había quedado con turcas y caicos, ¿no? También. Creo que a veces cuesta entender también la lógica política de la FIFA. ¿Qué quiero decir? Muchas veces, es cierto que Blatter generaba este tipo de dinero que iba a parar a esas fundaciones para desarrollar el fútbol, y que hoy lo ves, parte de ese dinero en realidad era para vehiculizar coimas y demás. También es cierto que en algunos sectores se desarrolló el fútbol como nunca antes lo había hecho, y entonces lo miran a Blatter Claro, como un dios. Sí, como un dios, digamos, un tipo, Sí, digamos, sí. que bueno, por lo menos nos permite jugar de esta determinada manera. Antes de que empezara el programa hablábamos de Palestina, por ejemplo, ¿no? De cómo los palestinos tratan de sostener sus denuncias anti-Israel de la mano de Blatter. Y digo, ¿por qué digo lo de la lógica? Porque uno, por ejemplo, ve actuar o ve jugar las fichas en los congresos de FIFA, ¿no? Y vos ves cómo, por ejemplo, claro, saltan los europeos que no viene de ahora, de la guerra Europa contra Blatter, ya viene de hace algunos años, ¿no? Vienen los europeos a señalar a Blatter, ¿no? Las denuncias de corrupción, queremos una FIFA más transparente, y de pronto te aparece en esa federación chica, que incluso hasta, el representante cubano, ¿no? O sea, el representante cubano en el último congreso en Brasil, antes del Mundial, hizo una arenga por Blatter, que era prácticamente el representante de la revolución cubana en el fútbol mundial, ¿no? Con lo cual digo, esas lógicas Son complejas, son muy complejas. Sí, Les propongo un segundo bloque y entramos a Argentina, por Grondona y todo lo que implica con la FIFA y demás. Dale.